Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Y estamos con el congresista Alejandro Cabero de Avanza País, a quien le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Hola, esta Omar, noche. Encantado de Congresista. estar en RPP. Congresista, empecemos por el tema de las comisiones, que quizás es lo que más expectativa generaba, porque bien sabemos que no solo es la elección de la mesa directiva que es importante, sino quienes lideran las siguientes comisiones. Sorpresas, fiscalización, Perú Libre en fiscalización, ¿no? Era algo que ellos estaban pidiendo, me parece. Sí, bueno, hoy día son evidentemente la segunda fuerza política más grande del Congreso y obviamente siendo una fuerza contraria evidentemente a la señora Dina Boluarte, podrían haber presidido fiscalización tranquilamente. Yo creo que finalmente tenía que asignarse a un grupo parlamentario y ellos han decidido que, digamos, quieren eso y yo creo que pueden cumplir un buen papel ahí, ¿no? Pero ¿usted cree que realmente son, digamos, de oposición al gobierno de Dina Boluarte? Porque uno pareciera más bien que ya el Congreso mayoritariamente es más bien afín o está bastante cómodo con Boluarte. Pero Perú Libre siempre ha sido muy crítico de la señora Dina Boluarte, ¿no? Y yo creo que finalmente para garantizar esa imparcialidad, esa neutralidad y esa fiscalización, mejor que sea un movimiento de la izquierda. Además, la izquierda en general ha sido muy crítica del Parlamento, como que el Parlamento fuera aliado del gobierno, ¿no? Porque lo controlaban fuerzas de centro-derecha, y dándole la comisión de fiscalización a una fuerza de la izquierda, que en su gran mayoría están en contra del gobierno en este momento. Bueno, creo que es una forma también de balancear las cosas en el Congreso, ¿no? Y balancearlas también frente al Poder Ejecutivo, que me parece, y quitarle un poco el discurso a la izquierda, decir que el Parlamento todo se hace en complicidad con el gobierno o con el Ejecutivo. Finalmente le estamos dando a un grupo muy crítico una comisión importante como es fiscalización. Ahora, sí, ni hablar, donde entiendo no hubo ningún punto de negociación, fue con Constitución, ¿no? Bueno, Constitución sí, obviamente, porque Constitución ha estado en manos del bloque democrático y es evidente que la posición mayoritaria, no solamente el bloque, sino de las fuerzas en el Parlamento, son contrarias, por ejemplo, a una asamblea constituyente, que sería obviamente el primer tema que querría ver Perú Libre, si es que controlan una comisión clave como es esa, ¿no? Finalmente ellos tienen su posición sobre eso, no es una posición mayoritaria, no es una posición ni mayoritaria ni en el país ni en el Parlamento y por tanto la Comisión de Constitución ha seguido en el bloque. Sin embargo, a ver, este tema, ayer lo conversaba con Guido Bellido y otros congresistas, el tema de la Asamblea Constituyente es simplemente un supuesto negado. Eso no va a pasar, no hay forma. Se lo digo porque el presidente del Congreso, sí, Alejandro Soto, dejó un poco la puerta abierta el otro día. No, yo creo que en este momento el tema de la Asamblea es más una consigna que una posibilidad, es más una consigna que una propuesta real. Ha sido archivado hasta en 2 oportunidades en la Comisión de Constitución, en el Pleno, ¿no? Se ha puesto un candado constitucional al referéndum. Además, para que eso se meta al Pleno del Congreso tendrá que ser aprobado en la Comisión, cosa que no va a ocurrir si está Fuerza Popular allí. Y además en la mesa directiva el señor Cerrón es solamente uno de los 4 miembros, con lo cual es más una consigna política, una arenga, que una propuesta, ¿no? Ahora, sin embargo, de parte de los ex Perú Libres ha habido cierta incomodidad, cierto fastidio, porque se juntaron 5, entre ellos Quito, Alex Flores, Víctor Cutipa, todos que habían pertenecido a Perú Libre y querían formar una bancada, lo cual uno dice, bueno, es válido. Si yo no estoy conforme a ciertas actitudes de mi bancada que decide hacer alianzas con partidos con los que no coincidimos ideológicamente, bueno, nos vamos. Y han salido muy molestos tras la Junta de Portavoces a decir que la alianza del fujicerronismo no les permitió conformarse como bancada. Bueno, lo que ocurre es que evidentemente ellos han presentado esto fuera de plazo, ¿no? Y ya obviamente a última hora han querido hacer todo apurado si no les ha funcionado, porque no han cumplido las formalidades que establece el reglamento del Congreso. Que ellos hayan decidido salir de Perú Libre, en fin, se respeta, cada uno puede tener sus discrepancias ideológicas. Ellos han fundado una comisión, una bancada que se llama Nueva Constitución. Socialista. Y el señor Cerrón ha jurado por la nueva Constitución como presidente del Congreso, así que no sé realmente qué discrepancia ideológica existe ahí en el fondo, pero bueno, si ellos están disconformes con hacer política o con llegar a acuerdos políticos
que no significa pensar igual, que no significa pensar lo mismo. Mi bancada está también en la mesa directiva y pensamos diametralmente diferente a como piensa el señor Cerrón, pero son acuerdos políticos finalmente. Si ellos no saben hacer política y quieren seguir arengando con sus 5 miembros en una bancada diferente, es decisión de ellos, ¿no? Ahora, dado que menciona la mesa directiva, se ha generado muchos rumores. Directamente el expresidente Martín Vizcarra, que tiene una hipótesis de lo que puede pasar en los próximos días y que ya había advertido, lo dijo con Pedro Castillo, que finalmente se busque censurar a Alejandro Soto, pase el fujimorismo con Nano Guerra a la cabeza de la mesa directiva y Valdemar Cerrón, digamos, sea el primer vicepresidente, vaquen a Dina Boluarte, asuma el fujimorismo de gobierno y tome la presidencia del Congreso nada menos que Valdemar Cerrón. Esto es un escenario, a ver, puede parecer gracioso que uno haga este tipo de proyecciones a estas alturas, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, el congresista Montoya ya puso sobre la mesa la palabra censura contra Alejandro Soto. Lo que pasa es que lo que ha hecho el señor Vizcarra, además de delirar, es mostrar su tremenda ignorancia. Él creo que es ingeniero, no es abogado, pero cuando se censura a un presidente del Congreso, hay elección de un nuevo presidente del Congreso. Cuando se censuró a la señora Lady Camones, asumió interinamente la señora Marta Moyano, convocó elecciones y elegimos al presidente Williams. O sea, no es que automáticamente todos suben y van a llegar hasta Palacio de Gobierno, ¿no? Ahí el señor Vizcarra está absolutamente equivocado y no solo delirando, sino además mostrando su tremendo desconocimiento. Entonces yo creo que eso es lo que ocurriría en el supuesto de que hubiera una censura, cosa que en este momento no me parece ni responsable ni posible. Creo que no hay ni los votos y además es una cosa muy irresponsable en este momento hablar de una censura al presidente Soto cuando no tiene ni una semana en el cargo. Pasó con Lady Camones, ¿no? No, con Lady Camones pasó más de 1 mes y medio. No, pero me refiero a que pasó. No, claro, o sea, pero no la te digo, censuraron. pero no a la semana. O sea, hablar a la semana, hay que dejar que se asiente, que empiece a aclarar las cosas, ¿no? Pero es una posibilidad, a eso digo. Siempre es una posibilidad la censura a un presidente del Congreso porque todos los funcionarios públicos están sometidos finalmente al escrutinio y a la rendición de cuentas. Pero no es que automáticamente porque eso ocurriese, Valdemar Cerrón va a ser presidente del Congreso y Nano Guerra García va a ser presidente de la República. Eso no es así. Hay una nueva elección. Por supuesto, una nueva elección de un nuevo presidente del Congreso que si se diera una renuncia o una vacancia presidencial, tampoco creo yo que sería prudente que asuma automáticamente. Creo que tendría que haber en ese momento una figura que se ponga en el llano y se escoja a quién en ese momento sería la persona más idónea para asumir la presidencia de la República. Y ahora, como avanza país, cuando se empezó a definir los nombres para conformar la mesa directiva, la lista que se iba a presentar, nunca hizo ruido el nombre de Alejandro Soto, es decir, se conocía esta información ya, se conocían estas denuncias. Recuerdo que Luis Aragón efectivamente fue el que planteó que el congresista tenía como 55 denuncias abiertas. ¿No fue un tema a consultar? Sí, yo lo que entiendo es que el congresista Soto tiene varias denuncias abiertas, el señor Aragón tiene investigaciones. Lo que ha dicho el señor Soto es que tiene denuncias, pero nada de eso está en investigación en la Fiscalía, ¿no? Él no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policiales, los ha mostrado además públicamente. Claro, porque para eso son sentencias, ¿no? Exacto, y puede tener denuncias, ¿no? Pero, o investigaciones también. Investigación es cuando pasa a un estadio mucho más concreto de presentación de pruebas, ya es una parte, ya empiezas a entrar en el proceso mismo. Pero entiendo que por eso le están pidiendo al Ministerio Público que dé la información actualizada para saber cuál es la verdad. Exacto, ¿no? Y yo creo que está en el interés del propio congresista Soto aclarar. Si él dice que no son 55 investigaciones y no solo denuncias, está en el interés de él aclarar cuántas investigaciones existen, sobre qué materias, qué sólidas son esas investigaciones, que puedan existir y cuánto pueden eso influir en su desempeño como presidente del Congreso, ¿no? Y eso ya evidentemente a lo largo de los días irán aclarándose. Estoy seguro que el presidente Soto es el principal interesado en aclarar ese asunto, ¿no? Lo que sí parece grave, a ver, más allá del número de investigaciones o denuncias que tenga, lo que evidentemente no lo hacen culpable, pero sí genera mucho ruido de parte de quien asume un cargo tan importante como la presidencia del Parlamento, es esta denuncia por nepotismo que tiene el congresista de haber contratado a la hermana de quien fuera su pareja y con quien tiene además un menor hijo. No hay ninguna denuncia sobre eso, es un cuestionamiento ético porque evidentemente él tiene un hijo con la hermana de alguien que contrató. Entiendo, o sea, no hay una denuncia, porque denuncia significa pues, que hubiera alguien porque hubieras cometido un delito, ¿no? Lo que hay es evidentemente, digamos, una crítica ética hacia eso. Bueno, hay una falta ética, pero también, a ver, no soy abogado, pero ¿no podría constituir algo de nepotismo ahí?
Es que él ha dicho que evidentemente creo que no está casado con la mamá del hijo, ¿no? Yo sí, evidentemente, me parece que él mismo se ha sometido al escrutinio de la Comisión de Ética, él mismo se ha puesto a disposición de la Comisión de Ética, cosa que me parece responsable, me parece prudente de parte de él hacerlo. Porque no parece muy ético, pues, contratar a la hermana de tu pareja, ¿no? No, por supuesto que no. Entonces, en ese sentido, la Comisión de Ética tendrá que arribar, evidentemente, en algún momento a una conclusión, ¿no? ¿Y eso podría llevar a una posible destitución? Si hay los votos y si eso se concreta en algo mucho más claro, ¿no? Sí. Y por eso le preguntaba, si no, digamos, ¿cómo se conformó esta lista? Simplemente cada bancada propuso a su candidato y nadie más, digamos, objetó dentro de los otros partidos. Bueno, el congresista Soto ha sido un congresista que se ha desempeñado bien durante sus 2 años como congresista. Finalmente, el congresista Soto ha sido vocero de Alianza para el Progreso. Era lógico que él iba a ser el candidato de APP. Él ha sido por más de un año vocero. El primer año fue el congresista Salguana y el segundo año fue el congresista Soto. Sí, sí. Y obviamente dentro del acuerdo político se iba a respetar que Alianza para el Progreso pueda decidir a quién iba a nombrar como su candidato a la presidencia, y ellos han elegido a su vocero, ¿no? Él ha sido por un año vocero de APP, o sea, no era un desconocido que de pronto apareció por ahí, ¿no? Sí, claro, pero igual no deja de hacer ruido el hecho de que sea APP, ¿no? Alianza por el Progreso, donde está la mayor cantidad de congresistas acusados de mochasueldo, de robarle la plata a sus trabajadores, y que recientemente en la Comisión de Ética literalmente se blindó a 4 de los 10 acusados. Bueno, Alianza para el Progreso es una de las fuerzas más importantes en el Parlamento. Yo siempre lo he dicho, el Parlamento no tiene la composición que tú y yo quizás quisiéramos que tenga, pero tiene la composición que ha sido fruto de la voluntad del pueblo. Son más de 13 fuerzas políticas donde se tienen que llegar a acuerdos y se tienen que llegar a consensos, sí, claro, porque al final las elecciones de esta naturaleza son matemáticas. Pero eso, bajo esa idea, también preocupa, porque uno diría, entonces han decidido blindar a sus mochasueldo para tener los votos suficientes. No, porque no ha habido ningún blindaje. O sea, digamos, esas... Sí, en la Comisión de Ética, al 4 de los 10 que es el caso. Pero los grupos del bloque democrático, Fuerza Popular y Avanza País, votaron... No, pero yo me refiero a la Comisión de Ética, ¿no? Yo sé que Fuerza Popular con votó los votos, con los votos, Avanza País también. Avanza y País, APP, ¿no? APP, los votos de la izquierda han blindado a los mochasueldos. Y de APP. Y de APP. Y recordemos el rol que tuvo el congresista Salguana, por eso, que fue a la comisión, presentó un cuarto intermedio, porque la Secretaría Técnica de la comisión sí planteaba la máxima suspensión. Por supuesto, pero no es que yo te diga, sabes, que el bloque democrático ha negociado con APP blindar a los mochasueldos a cambio de ponerlos en la mesa electiva, porque nosotros hemos votado en contra de eso. Pero eso iba, ¿no les hacía ruido, oye, que APP lidere la mesa teniendo estos anticuchos tan grandes? A ver, lo que pasa, Omar, es que tú, como vuelvo a decir, o sea, la alternativa era que hoy día el presidente del Congreso es el señor Aragón, que está investigado. O sea, porque también imagínate, en el supuesto de que no hubiera ganado Soto, hoy día tú y yo estaríamos conversando que el presidente del Congreso es una persona investigada por el caso de los niños, que tiene 2 vicepresidentes que además votaron en contra de la vacancia de Pedro Castillo luego del golpe de Estado, como eran las 2 personas de izquierda que acompañaron al señor Aragón. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué está Soto ahí? Es porque la otra lista en el Parlamento sería la que hoy día podía presidir. Entonces tú y yo estamos conversando, estaríamos conversando hoy día sobre algo que sería peor. No, pero eso hoy no necesariamente puede ser la otra opción. Pudo haber sido algún representante de otra bancada que no votó por los mochasueldos, por ejemplo. Avanza País, pero si hubiera sido, pero si hubiera sido alguien de Fuerza Popular, estaríamos diciendo hoy día que qué horror cómo es Fuerza Popular. Si hubiera sido alguien de Avanza País, que por qué Avanza País repite si ya ha estado el presidente Williams. Si hubiera sido alguien de Renovación Popular, también hubieran hecho por qué es alguien de Renovación Popular. O sea, digamos, siempre... Lo de los mochasueldos es bien pero el señor Soto no es un mochasueldo. No, yo sé, pero APP pues lamentablemente los ha blindado. Pero el señor Soto no es un mochasueldo, y la mesa y la presidencia del Congreso recae sobre una persona. Entonces, cuando yo te digo, al final del día tienes que llegar a acuerdos con los grupos políticos que integran el bloque democrático y las fuerzas de centro derecha, ¿no? Es obviamente acuerdos que sean posibles. ¿No cree que es algo que se debería reevaluar en la Comisión de Ética? No sé quién la vaya a presidir. ¿No cree que es algo que se debería ver con urgencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? A ver, yo te puedo hablar... Porque usted entiende, perdóneme, el desprestigio que eso genera sobre el Congreso, ¿no? Por supuesto. Yo te puedo hablar por mi bancada y por mi grupo político. O sea, digamos, nosotros hemos votado siempre en contra de los mochasueldos, en contra de los niños, ¿no? En contra de sancionar toda aquella inconducta ética que exista en el Congreso de la República, ¿no? Y eso va a ser siempre nuestra línea. O sea, no es que yo te diga, ¿sabes qué? Estamos premiando a APP por haber blindado a los mochasueldos
con la presidencia del Congreso, no, porque a ellos han puesto ahí no mucho sueldo, a quien era su vocero para permitir que el Congreso no sea tomado por los niños, ¿no? Por los golpistas de Pedro Castillo que iban aliados con él, por el señor Bermejo, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, el Parlamento, como te decía hace un momento, no tiene la composición que quisiéramos que tuviera. Oiga, pero qué poder tiene Acuña, ¿eh? APP encabezando la presidencia del Congreso, con ministros en pero el año anterior, gabinete. Pero el año anterior la ha tenido mi partido, Avanza País, y el año anterior la ha tenido Acción Popular. O sea, el Parlamento es así, es diverso, es fruto del consenso. Yo te digo, o sea, en este momento le toca a PP, el próximo año seguro no tendrán nada, sabe Dios. O sea, eso ya se verá en el camino, ¿qué te puedo decir? Ahora, el otro tema, ¿qué va a pasar con Digna Calle? Entiendo que ella, la mesa directiva, ha decidido no aceptar este nuevo pedido de extender su licencia. Me parece excelente. Yo creo que en el caso de la señora Digna Calle, lo he dicho en varias oportunidades, es una falta de respeto a sus electores largarse de esa manera y dejar desatendidas sus funciones como congresista. Por supuesto que sí, ¿no? Además, yo pienso que eso es una infracción a la Constitución, porque la Constitución establece que el cargo de congresista es a dedicación exclusiva. Uno no puede largarse a ver sus negocios a Estados Unidos y dejar su curul tirada. Eso le quería preguntar, porque el otro día conversaba, claro, con un abogado y lo que me decía es que, claro, es una falta ética tremenda, es una cachetada a sus representados, pero hay un vacío legal que pareciera que le permite hacer esto a Digna Calle. Sí, bueno, porque ella cree que como no cobra un sol, eso le da derecho o le da, ¿no?, posibilidad de dejar tirado su trabajo. Porque su justificación es que no estoy cobrando nada, es que yo no cobro mi sueldo, no le cuesta un sol a nadie. Pero la gente te ha escogido ahí no para que te largues a ver tus cosas, te ha escogido ahí para que cumplas una función, ¿no? A mí eso me parece terrible, por lo menos es una sanción ética. Yo pienso que es una sanción constitucional, una infracción a la Constitución. Es decir, desde su punto de vista, una vez que ya el Congreso decidió rechazarle esta nueva licencia, ¿qué debería pasar? ¿Que ella vuelva de inmediato o pese a que ella pueda volver de inmediato, se deberían activar, digamos, las investigaciones en ética, en la subcomisión? Sí, lamentablemente que eso es un vacío que existe en el reglamento del Congreso, ¿no? Porque, claro, el cargo de congresista también es irrenunciable. Entonces ni siquiera se le puede exigir, oye, renuncia, ¿no? Si no le vas a prestar atención a tu curul, renuncia. Yo creo que debería venir el desafuero. Porque, digamos, si la Constitución dice que es un cargo de dedicación exclusiva y tú te estás dedicando a hacer otra cosa, que digamos, al Parlamento lo único que le queda es decir, mira, ¿sabes qué? Mejor te sacamos para que entre tu accesitario. Creo que es lo más prudente, si es que no va a tomarse en serio el trabajo para el que ha sido elegida. Y sobre ese punto, ¿no? Porque lo que se ha elegido hoy son comisiones ordinarias, pero también hay otras comisiones muy importantes, sí, como la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde justamente se ve el desafuero de los parlamentarios, otras acusaciones a funcionarios de alto cargo. ¿Se ha definido cómo va a quedar eso? ¿Quién la va a presidir? Yo entiendo que sigue en manos de Alianza para el Progreso, no estoy seguro. Claro, Lady Camones será la presidenta. Lady Camones será la presidenta. La bancada tendrá que escoger democráticamente quién es la persona que escogen. No lo sé, tendrás que preguntarle a alguien del PP. No, claro, pero lo que quería saber es, eso se mantiene, es decir, la subcomisión se mantiene en manos de APP, se mantiene en manos del partido. Yo entiendo que sí, no estoy seguro, pero entiendo que sí. Porque, por ejemplo, la Comisión de Ética, ayer conversaba con Carol Paredes, hasta hace poco presidente de la Comisión de Ética, y también me decía que en su caso ya haya cumplido sus 2 periodos, ya le han dicho que ya no va más, pero no le queda claro si va a quedar en manos de Acción Popular. Bueno, eso tiene que ser evidentemente fruto de las conversaciones que todavía se están dando en este momento. Se ha aprobado, entiendo, mañana se va a aprobar en el Pleno el cuadro de comisiones ordinarias, pero evidentemente hay un montón de comisiones que todavía están en conversaciones, ¿no? Perfecto, solo para ir terminando, entiendo que el día jueves, si no me equivoco, se va a ver el tema, el pedido para que la presidenta Dina Boluarte pueda acudir a su primera salida, que es en Brasil, a una cumbre de países amazónicos. ¿Se le va a dar este permiso? Porque el cuestionamiento ha estado sobre la ley que se aprobó en el Congreso de la República, para algunos que no se ajusta a lo que pide la Constitución, porque introduce un cambio constitucional y se ha llevado por un desarrollo constitucional. No, yo lo que siempre dije, y yo voté a favor de esa ley además, es que la ley es perfectamente constitucional. Yo ahí tengo una discrepancia con aquellos que mencionan que no es constitucional, porque la Constitución no se pone en ese supuesto. La Constitución dice, si no hay el presidente, está el vicepresidente, y si no está el vicepresidente, el segundo vicepresidente. Pero no se pone la Constitución en el caso de que no hayan vicepresidentes. Y por lo tanto, lo que hay en la Constitución no es una contradicción con la ley, sino un vacío.
Y frente a un vacío, lo que hay es una ley de desarrollo. Si la ley fuera en contra de la Constitución o en contra de lo que dice expresamente la Constitución, ok, sería inconstitucional. Pero si hay un vacío que la ley complementa, entonces eso es una ley de desarrollo. Porque la Constitución no está en el supuesto de que no hayan vicepresidentes. Te dice si hay uno o dos, ¿no? Pero no se pone en el caso de que no hayan. Entonces yo creo que la ley lo que hace es desarrolla. Yo creo que la ley es perfectamente constitucional. Quien no lo crea así, que presente una acción de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional resuelva. Pero las leyes... Pero este tribunal les da la razón en casi todo últimamente. Mira, pero el Tribunal, pero el Tribunal Constitucional... Porque claro, la propia lógica diría, oye, claro, tú estás introduciendo una causal, o estás introduciendo un supuesto a la Constitución. Si tú introduces algo, de por sí modificas la Constitución. No, Omar, pues las leyes de desarrollo constitucional no existirían, pues. Las leyes de desarrollo constitucional son para complementar vacíos que existan en la Constitución. Entonces, justamente para eso son las leyes de desarrollo. Entonces, finalmente, si algún cuestionamiento existe, el tribunal tendrá que dirimir. Porque a veces otros constitucionalistas dicen que las leyes de desarrollo lo que ayudan es a detallar justamente o explicar algo que no ha quedado del todo claro. Por eso, entonces yo te digo... Pero aquí no es que no haya quedado claro. Aquí lo que están haciendo no, ustedes es introducir una causal donde la presidenta sí pueda viajar. No, por supuesto que no ha quedado claro, pues porque obviamente no existe la posibilidad... Pero no está el supuesto. Pues. No está el supuesto. Y ustedes introducen el supuesto. Por tanto, están modificando. No, pues, porque lo estarías modificando, se estaría yendo en contradicción. O sea, sería inconstitucional si tú dijeras, estoy diciendo lo contrario a lo que dices en la Constitución, ¿no? Y eso es un debate, ojo, no hay blanco y negro. Sí, yo entiendo que es un debate, pero y por eso te digo, si algún cuestionamiento existe, vayan al TC y cuestionenlo, pues. Pero hasta ahora nadie ha salido al TC a cuestionar esto, ¿no? Vayan al TC y mientras no haya decidido el TC, las leyes se presumen constitucionales y por tanto hay que votar... Nuevamente, con este TC que dice que para que el Congreso acepte su disolución tiene que venir de parte de ellos mismos. A ver, perdóname, pero el TC es autónomo, uno. Y dos, lo que ha hecho el TC es algo que es obvio. Nadie puede determinar o nadie puede interpretar las acciones de otro. Es que, Omar, a ver, pero lo que ha hecho el TC es bien clarito. El equilibrio de poderes, al contrario, ¿en qué equilibrio de poderes? Porque ya en ningún caso desde el Ejecutivo se puede presentar cuestión de confianza, porque si el Congreso no quiere ser disuelto... Lo único que ha hecho el TC es algo que es obvio en el equilibrio de poderes. ¿En qué equilibrio de poderes un poder del Estado puede interpretar las decisiones de otro? O sea, Pero debe quedar causales claras en qué momentos sí se podría presentar cuestiones de confianza. Yo voy a votar algo y tú dices, no, yo interpreto que lo que tú has votado no es, sino lo que es otra cosa. Ustedes han introducido una causal que ustedes definen cuándo y en qué momento se puede presentar la cuestión de confianza. No, lo que nosotros hemos hecho, hemos delimitado las causales. Por ejemplo, lo que hemos dicho nosotros es clarísimo. No se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas a la Constitución, por ejemplo. ¿Eso por qué? Porque se ha interpretado que las reformas a la Constitución... Si el Ejecutivo no puede observar... ¿Cuándo podría el Ejecutivo presentar cuestión de confianza? Déjame culminar el argumento. Si el Ejecutivo, por ejemplo, no puede observar hoy una ley de reforma constitucional, ¿por qué podría ser una cuestión de confianza por una ley de reforma constitucional? Por eso, ¿en qué causal el Ejecutivo sí podría hacer una cuestión de confianza? Cuando es saberse sobre una política de Estado. ¿Cómo qué, por ejemplo? La lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, por ejemplo. No, ahorita que la presidenta, por ejemplo, va a presentar una serie de proyectos de ley sobre seguridad ciudadana, por ejemplo. Podría ser cuestión de confianza sobre alguno de ellos. Eso es una cuestión de confianza constitucional. Otra cosa es que te diga Asamblea Constituyente, ¿no? Cuestión de confianza. No, señor, eso no se puede hacer. Entonces, ahí se ha delimitado. Y lo único que... O sea, sí podría ser cuestión... Pero déjame terminar el argumento, pues. ¿Sí podría ser cuestión de confianza sobre proyectos de ley que presenta el Congreso? ¿Perdón? ¿Puede hacer ¿Proyectos de ley del Congreso? Por eso, no. ¿Puede hacer cuestión de confianza el Ejecutivo sobre proyectos de ley que presenta el Congreso? No por puede, ejemplo, no puede le pongo el ejemplo, para que sea gráfico. El proyecto sobre la creación de esta Policía del Orden y Seguridad. Pero ese es el proyecto del Ejecutivo, no es del Congreso. Es un proyecto que están presentando ellos. Por eso, la presidenta lo presenta. Claro. Entonces, y ustedes no lo quieren aprobar, ese supuesto. Ajá. ¿Podría ser cuestión de confianza sobre eso? Por supuesto, sobre eso es una política de Estado, no sobre la Asamblea Constituyente, para ponerte un ejemplo. Y lo otro que dice el TC, y eso es lo que nosotros decimos en la ley, o sea, ella no puede hacer cuestión de confianza sobre competencias exclusivas o excluyentes del Parlamento, reformar la Constitución y cosas así. Pero y otra cosa que dice es, oiga, señor, usted no puede interpretar las decisiones de otro poder del Estado. O sea, si yo voto que esto es verde, tú no puedes decir, no, yo interpreto que no es verde, que es rojo.
que es lo que hizo el señor Vizcarra. Pero ¿Ya? este punto me parece interesante. La porque denegación fáctica. No, es lo que hizo, eso es lo que entiendo hizo que los analistas no interpretaban así, pero usted me está dejando claro y yo lo voy a revisar. Entonces, que quede claro, usted señala que el Ejecutivo sí puede presentar una acción de cuestión de confianza sobre los proyectos, un proyecto como la de crear la Policía del Orden y Seguridad, un proyecto para expulsar ciudadanos extranjeros, sobre eso sí puede. Del Ejecutivo. Claro, que presenten El ellos. Ejecutivo, eso me porque refiero. lo que no puede hacer el Ejecutivo es presentar cuestión de confianza sobre competencias exclusivas o excluyentes Del Congreso. del Congreso. Elección del TC, Por elección del ejemplo, Defensor del por Pueblo. ejemplo, porque es lo que hizo el señor Vizcarra, ¿no? Reformar la Constitución, que son exclusivas y excluyentes. Pero si el Ejecutivo tiene la competencia de tener iniciativa legislativa y presentar un proyecto sobre un tema de, por ejemplo, alguna política general del gobierno que para ellos son crucial y fundamental, la seguridad ciudadana, por ejemplo, eso sí puede. A ver, lo vamos a conversar con Luis Roel, que ya está también a la Ahí está. espera por acá. Genial. Muchísimas gracias, congresista. Ok. Alejandro Cabero, como siempre, sobre diversos temas. Vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República en los próximos días.